En el versículo 1 de nuestro texto, dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él todo el que cree que Jesús es el Cristo. Es nacido de Dios, es decir, nacido de nuevo, y el que ama al que le engendró para nacer de nuevo, ama a los que son engendrados por él. En otras palabras, el que ama al Dios que le engendró para nacer de nuevo, ama a sus hermanos santos, que son nacidos de Dios. En otras palabras, dice que el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y vincula esto al amor fraternal. En otras palabras, no solo asumas que una persona pertenece a Dios porque cree en Jesús como el Cristo, sino comprueba si ama a otros hermanos, porque si es nacido de Dios, entonces, por supuesto que amará a otros hermanos que son nacidos de Dios. ¿Por qué la gente en el mundo ama a su familia? Es simplemente porque son familia, y la razón por la que los creyentes se aman unos a otros es porque son la misma familia, nacidos de Dios. Al final, si una persona es un verdadero hijo de Dios o no, se puede determinar mirando si su visión de la familia ha sido transformada. La iglesia es un campo de entrenamiento para aquellos que tienen esta visión de la familia celestial. Para reunirse y entrenarse para la vida celestial. Es un lugar donde personas de diferentes trasfondos, diferentes personalidades y diferentes temperamentos se reúnen para practicar el amor unos por otros. Solo tienen un motivo para amarse unos a otros como han nacido de Dios. Se toleran y se aman sin ninguna objeción porque Dios los ha recibido como hijos. Es enteramente debido al gran amor de Dios que somos llamados hijos de Dios. Un amor que envió a su Hijo a morir para que pudiéramos ser limpiados y recibidos como hijos. Para que los que estaban muertos en delitos y pecados pudieran ser revestidos de santidad y gracia santificante y recibir la bendición de la vida eterna. ¡Qué gran amor, entonces, es este, que Dios nos ha recibido como hijos de Dios! Para que todos los que han sido bendecidos para nacer de nuevo a través de la fe, que Jesús es el Cristo, puedan llegar a ser una familia en Cristo. Así que todos somos hijos de Dios. Un tremendo cambio de estatus ha tenido lugar, y el mundo no lo sabe. Y es por eso que el mundo no nos quiere, porque el mundo no nos conoce, porque no conoce a Dios. ¿Cuáles son las glorias y privilegios y bendiciones de nuestro estatus como hijos de Dios? Ahora, puede que no lo sepamos específicamente, pero cuando Jesús regrese, nos veremos como realmente somos. Aquellos que tienen esta esperanza en el Señor vivirán una vida limpia, digna de ese estatus. Podemos vivir por la guía del Espíritu Santo a través de la palabra. La razón por la que Jesús, que no conoció pecado, murió en la cruz fue para quitar nuestros pecados. Saber esto y seguir pecando es deshonrar el sacrificio de Jesús, pero el que permanece en Cristo no peca, no busca deliberada y activamente pecar, porque ha sido liberado del poder del pecado. Por eso, el que peca habitualmente no lo ha visto, ni lo conoce. El que hace justicia es hecho justo como el Señor es justo. Si una persona sigue viviendo como pecador, demuestra que pertenece al diablo. Si la raíz es del diablo, el fruto también es del diablo. Jesús vino al mundo para destruir las obras del diablo, que fue quien pecó desde el principio. ¿Qué clase de persona es, pues, la que ha nacido de Dios? Si la semilla de Dios habita en ella y ama a su hermano en Jesús, que es la verdad. Si un hijo de Dios no peca, es porque es nacido de Dios. Porque la simiente de Dios mora en él. He aquí, pues, la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Quien no practica la justicia, es decir, quien no ama a su hermano, no es de Dios en cambio. Quien es de Dios obedece la palabra de Dios y ama a su hermano. Lo primero que escuchamos de Jesús es que los hijos de Dios deben amarse los unos a los otros. Este mandamiento no es opcional, es una orden. Hay terribles consecuencias si nos negamos a amarnos como hermanos, como hizo Caín. Y si estamos poseídos por el maligno, como Caín, no podemos amar. La razón por la que el mundo odia a los santos es porque no pertenecen a Jesús. Y sabemos que amándonos como hermanos hemos pasado de la muerte a la vida. El amor de un santo a su hermano es señal de que posee la vida eterna. Pero quien odia a su hermano es culpable de homicidio, porque la vida eterna no mora en él. Ha elegido vivir en las tinieblas y no en la luz, porque no tiene amor. La base sobre la que podemos amar a nuestros hermanos es el ejemplo de Jesús, que dio su vida por nosotros, porque murió por todos. Su amor es la raíz de la que podemos obtener el fruto del amor. El amor se manifiesta en la abnegación y en el sacrificio. Sin esto, no podemos dar fruto de amor. 1. Se dice que cuando creo que Jesús es el Cristo, esa es la prueba de que he nacido de Dios. Así, en el versículo 1 del texto, se dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Un hijo de Dios que nace de Dios, nace de Dios, no por ninguna enseñanza, entrenamiento o buenas obras, así como nos hacemos hijos de alguien, por un esfuerzo especial o pagando un precio, sino naciendo de ellos. De la misma manera, no es por ningún otro medio que llegamos a ser hijos de Dios, sino solo naciendo de Dios. Así Juan 1, 1, 2, 1, 3, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dijo que los que creyeron y recibieron al Señor Jesús eran hijos de Dios.
que habían nacido de Dios y los que creyeron y recibieron al Señor. Habiendo recibido su vida de Dios, viven la misma vida. Pero los que nacieron de Dios creen que Jesús es el Cristo. El que cree que Jesús es el Cristo es hijo de Dios, nacido de Dios. La fe en que Jesús es el Cristo que resuelve el problema de nuestro pecado. Maldición y muerte no es algo que pueda conocer la carne y la sangre, sino que viene de Dios Padre. En Mateo 16:17, entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos en Cesarea de Filipo: ¿Quién decís que soy yo? Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Cuando Pedro respondió así al Señor, el Señor Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, porque no es la carne ni la sangre la que te ha hecho saber esto, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro dijo que su respuesta a la pregunta de Jesús: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, no era algo que hubiera aprendido de la gente o que le hubieran enseñado las personas, sino que era una revelación del Dios vivo. El Señor dijo que edificaría su cuerpo, la Iglesia, sobre la revelación que Dios Padre le había dado a Pedro, es decir, sobre la creencia de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esta creencia en la revelación de Dios de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, es verdaderamente notable e importante. Por eso el texto de hoy dice en 1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Los que creen que Jesús es el Cristo son hijos de Dios. Juan 20:31 dice: Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. En otras palabras, el propósito del escrito de Juan es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que tengáis vida, es decir, para que tengáis vida eterna, la vida de Dios, y para que lleguéis a ser hijos de Dios. Aquí se habla de Jesús, el Hijo de Dios y el Cristo juntos. No se trata de tres personas separadas, sino de una sola persona, Jesús. En otras palabras, el propósito de escribir la Biblia era que pudiéramos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que pudiéramos tener vida, que pudiéramos llegar a ser sus hijos que tienen la vida de Dios. Por lo tanto, es un acontecimiento maravilloso e importante para nosotros saber y creer que Jesús es el Cristo. 2. No podemos encontrar el verdadero amor en el mundo, por mucho que lo intentemos. El verdadero amor no es el amor físico entre las personas, sino el amor de Dios, que incluso murió por los pecadores. Muchas personas están hambrientas de amor. La mayoría de la gente ansía el amor físico en lugar del amor de Dios, por lo que ni siquiera saben lo que es el verdadero amor. El verdadero amor no consiste en el amor carnal entre las personas. No es fácil para la gente del mundo morir por los justos, y hay algunos que mueren por los buenos, pero nadie muere por los pecadores. Pero nuestro Señor murió por los pecadores, a quienes la gente no quería y odiaba. Al morir en la cruz por los pecadores, Él demostró personalmente cómo es el amor de Dios. El amor de Jesús confirmó su amor por nosotros al morir. Hay una gran diferencia entre el amor de Jesús y el amor del mundo. En Romanos 5:8, dice: Dios demuestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Jesús fue un amor que se dio a sí mismo. Se entregó a sí mismo como propiciación por nuestros pecados, como dice 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Jesús nos amó lo suficiente como para entregarse a sí mismo por nosotros. Así que es justo que nosotros también lo amemos. Como dice 1 Juan 4:11: Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Con este gran amor, adoramos, confesamos que amamos al Señor, y le cantamos alabanzas. Pero el problema es que podemos decir con nuestros labios que debemos amar al Señor, pero no muchos de nosotros realmente amamos al Señor. Si amamos al Señor, debemos tener alguna evidencia práctica de que amamos al Señor. Así como el Señor demostró su amor por nosotros, derramando su sangre y muriendo en la cruz por nosotros, así también nosotros debemos mostrar claras evidencias de amarlo. En 1 Juan 3, 1:6, 1:8, dice: Si Él dio su vida por nosotros, en esto hemos conocido el amor, y cuánto más nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguno tiene los bienes de este mundo y ve a su hermano necesitado, y cierra su corazón para ayudarlo, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijos, no amemos solo de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. Lo que esto significa es que si realmente amamos tanto al Señor que lo amamos, no debemos amar solo de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. No debemos solo hablar de ello, sino realmente amar, y mostrar clara evidencia de ello. Y específicamente en el versículo 1 del texto de hoy, Él nos da el camino y la dirección. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Si realmente amamos a Dios es porque estamos abrumados por su amor y gracia. Entonces en el versículo 1, dice: ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Significa que amamos a los que son nacidos de Dios. Es decir, a sus hijos, los hermanos y hermanas en la fe. En otras palabras, los que vienen a Dios, creen en Jesús y nacen de nuevo, aman a Dios y aman a los que Dios ama. El que cree en el Señor y nace de nuevo debe amar al
Señor que lo amó primero, y una de las pruebas de este amor es amar a los hermanos con los que ha nacido de nuevo. Si decimos que amamos a Jesús, que nos amó y dio su vida por nosotros, y no amamos y odiamos a sus hijos, los hermanos por los que murió, mentimos. 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? ¿A quien no ha visto? Sí, en oración, adoración y alabanza, confiesas con gozo que amas a Dios, y luego odias a tu hermano, compañero de iglesia, porque te ofende una disputa insignificante, tu confesión de amor al Señor es una mentira. Por tanto, no odies a tus hermanos creyentes miembros de la misma iglesia. Sino esfuérzate por amarlos como el Señor los ama, porque el que ama a Dios ama a los que han nacido de Él, a sus hijos. También se nos dice que otra evidencia de los que aman a Dios es que guardan sus mandamientos. Una de las cosas que pueden probar si una persona ama a Dios o no es que podemos saber al mirarla si guarda los mandamientos de Dios o no. En Juan 14:21, Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Se dice que el que guarda el mandamiento de Jesús de amarse los unos a los otros es el que ama al Señor. Guardar los mandamientos del Señor significa obedecer la palabra, trascendiendo nuestros sentimientos. En 1 Juan 4:21 dice: tenemos este mandamiento del Señor: el que ama a Dios, ame a su hermano. El que ama a Dios también debe amar a su hermano, lo cual es un mandamiento de Dios. En los versículos 2, 3 de nuestro texto, leemos: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 3 Porque esto es amor, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos si creemos en Dios y le amamos y guardamos sus mandamientos. Amaremos a los hijos de Dios, porque el mandamiento de Dios es amar a los hermanos. Que quien ama a Dios y tiene y guarda sus mandamientos, es decir, los obedece, ama también a los hijos de Dios, es decir, a los hermanos, y que podemos discernir si amamos a Dios o no amando a los que han nacido de Dios, es decir, a los hermanos, y guardando sus mandamientos. Por eso, ojalá tengamos la gracia de sentir de verdad en nuestro corazón el gran amor sacrificial de Dios, y de cargarnos con un corazón que corresponda a ese amor en 10 milésimas, y de amar incluso a quienes no nos caen bien, pensando que son Jesús. 3. El mandamiento de amarnos los unos a los otros no es pesado. En el versículo 3 del texto, dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La gente suele ser generosa e indulgente consigo misma, por lo que se equivoca al pensar que su carácter es generalmente bueno en comparación con el de los demás. En el mundo, hay varias cosas que a la gente le resultan difíciles. La primera es comprender a los demás, la segunda es perdonar a los demás, y la tercera es amar a los demás, y no puedes atravesar esas cosas porque tus propios muros son demasiado altos. Así que te quedas atascado en tus propios pensamientos, y es demasiado difícil comprender, perdonar y amar a los demás, y al final, nunca es fácil atravesarte a ti mismo, porque parece fácil. Pero a la hora de la verdad, no funciona, y vuelves inercialmente a tu antiguo temperamento, y tiendes a decir que es demasiado fácil cuando ves a otros que no pueden amar ni perdonar. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cuántas veces debían perdonar, el número que se les ocurrió fue 7 veces. Parece que tenían un criterio de con eso basta, pero no parece que fuera la conclusión a la que llegaron después de probarlo. Pero Jesús quería que el significado estuviera en el perdón mismo, no en el número de veces. Por eso dijo que perdonáramos 7 veces, incluso 70 veces 7. Así que no puedes ser un verdadero creyente sin romper tus propias ideas y normas. Cuando vives como un santo, vives para ti mismo, así que cuando rezas, se trata sobre todo de tus propias exigencias. Pero si estás en ese nivel de existencia y crees que estás viviendo para Dios, exaltando a Dios y viviendo para Dios, estás en el nivel del engaño, donde no puedes distinguir entre la realidad y el ideal. En segundo lugar, negarte a ti mismo, morir a ti mismo, te das cuenta de lo difícil que es cuando realmente lo haces. Pero hoy el apóstol Juan nos dice lo contrario. Dice que amar a tu hermano no es una carga pesada. Pero, ¿alguna vez te ha resultado fácil amar realmente a todos los que están en la misma iglesia en un momento dado? ¿Alguna vez has tenido una buena relación, pero luego los desacuerdos por cosas triviales hacen que sea incómodo verlos, y les cierras la puerta, y te encuentras intentando amarlos más? Pero eso probablemente no es tan fácil como parece. Entonces, ¿era la iglesia primitiva, donde el apóstol Juan estaba activo, un gran lugar para estar? Ciertamente había una obra activa del Espíritu Santo, y había buenos ejemplos de creyentes partiendo el pan y orando unos con otros, pero también había problemas. Ante todo, los idólatras y las herejías se habían infiltrado en la iglesia, y había mucho sectarismo, especialmente el legalismo judío. Así que no era un ambiente fácil. Y, sin embargo, se nos dice que el amor fraternal nunca es pesado. Esto significa que seguir el camino de Jesús no es difícil. La idea es que los que aman a Dios han recibido el amor de un Dios que perdona y acepta, y ahora tenemos que tomar ese amor que hemos aprendido por experiencia y ponerlo en práctica. Para ello, tenemos que derribar por completo el muro del yo. Jesús mismo dijo que debemos negarnos a nosotros mismos y morir para convertirnos en discípulos. No debemos pretender que es fácil sin haberlo hecho, y no debemos pretender que porque lo hemos escuchado tanto puedo hacerlo.
La clave es orar y humillarnos para vivir alineados con la voluntad del Señor, y el Señor está con una persona así. Cuando el apóstol Juan dice que guardar los mandamientos no es una carga, quiere decir que si intento vivir así, el Señor me ayudará. Con la ayuda del Señor, puedo romper mis muros. Así que espero que no juzgues a la gente ni la menosprecies ni la odies por tus gustos y aversiones personales. Más bien, que el corazón de amor del Señor por mí se derrame primero en gracia, para que pueda convertirme en un creyente perfecto que pueda amar y perdonar a cualquiera, en el nombre del Señor.